يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. Narró Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: Hubo un hombre que mató a 99 personas, y un día preguntó por el más sabio de la tierra. Le indicaron que visitara a un monje para preguntarle cómo obtener el perdón de Allah Azza wa Jal. Fue a verlo y le preguntó que si habiendo matado a 99 personas le sería aceptado su arrepentimiento. Le respondió: no. Entonces lo mató, completando así los 100. Después volvió a preguntar por el más sabio de la tierra, y le indicaron otro gran sabio, al que le preguntó que si habiendo matado a 100 personas le sería aceptado su arrepentimiento. Le respondió: sí, nada se interpone entre tú y el arrepentimiento. A continuación le dijo: parte hacia una tierra en la que encontrarás a personas que adoran a Allah. Adóralo junto a ellos y no regreses a tu tierra, porque es maligna. El hombre se dirigió hacia ese lugar, y a mitad de camino le sobrevino la muerte. Los ángeles de la misericordia y los del castigo discreparon acerca de él. Los primeros dijeron: se dirigía a Allah con su corazón arrepentido. Dijeron los segundos: nunca hizo una obra de bien. Finalmente llegó un ángel en forma humana y juzgó entre ellos diciendo: medid desde la tierra de la cual procedía hasta la que se dirigía, y pertenecerá a la que más cerca estuviere al morir. Midieron y lo encontraron más cerca de la tierra a la que se dirigía. Entonces lo tomaron los ángeles de la misericordia.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Salamu alaikum, la paz con vosotros. Soy Andrés Cerezo, tengo 25 años, soy de España, Murcia, y actualmente me encuentro estudiando el idioma árabe en Medina, Arabia Saudí. Hoy me gustaría hablar con vosotros un tema que considero muy interesante y también muy relevante, ya que me he podido dar cuenta de que hay mucha gente que sigue pensando que el Islam es solamente para los árabes. ¿Y hasta qué punto esto es cierto? ¿Hasta qué punto es cierto que solo los árabes pueden ser musulmanes? ¿Es verdad esto de que solo los árabes pueden ser musulmanes? La respuesta es que no. El Islam es una religión que no distingue entre razas. Y hoy, si Dios quiere, vamos a hablar entre nosotros sobre el carácter universal del Islam.
De hecho, Dios, en el noble Corán, se define a sí mismo como el Señor de los mundos, es decir, el Señor de todos los seres vivos, el Señor de todo cuanto existe. Y en ningún momento se define a sí mismo como el Señor de los árabes o nada por el estilo, sino más bien recalca que Dios es el Señor de todo cuanto existe. Así pues, cualquier persona que quiera ser musulmán, sea de la raza que sea, puede serlo. De hecho, sería ilógico pensar que el Islam es la religión para los árabes exclusivamente, ya que la mayoría de profetas en los cuales creemos los musulmanes son de origen no árabe. Sin ir más lejos, el profeta Jesús, que la paz sea con él, o el profeta Moisés, que la paz sea con él, no tienen un origen árabe. Y sin embargo, los musulmanes pensamos que son de los profetas más importantes. Así como el resto de profetas, la gran mayoría no tienen un origen árabe. Y los musulmanes creemos en todo y cada uno de ellos, al punto de que cualquier musulmán que rechace a cualquiera de esos profetas no llega a ser musulmán. Entonces, sería ilógico pensar que el Islam es la religión de los árabes, cuando los musulmanes creemos en muchísimos profetas que no son árabes precisamente. Dios, en el noble Corán, deja claro que este mensaje, el noble Corán, es un mensaje para toda la humanidad, y que el profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, es un mensajero para toda la humanidad. De hecho, Dios dice en un versículo del noble Corán: y no te he enviado sino como misericordia para todos los seres. Por supuesto, en el Islam se defienden los derechos humanos y se defienden el derecho a la igualdad entre las personas. Y en el Islam se nos hace ver que el criterio para diferenciar que una persona es mejor que otra es la piedad. Cuando una persona tiene más piedad que otra, esta persona es mejor. Pero no podemos decir que una persona es mejor que otra simplemente por su raza, simplemente por su nacionalidad, por su riqueza o cosas de ese estilo. Más bien, en el Islam se nos enseña que podemos decir que una persona es mejor que otra simplemente cuando una persona tiene más piedad y más conciencia de Dios que la otra. Entonces vemos que en el Islam se nos enseña que Dios no distingue entre un árabe y un no árabe. Más bien distingue entre aquellas personas que son más conscientes de Dios o menos conscientes. De hecho, Dios dice en el noble Corán: «Oh seres humanos, os he creado a partir de un hombre y una mujer, y los congregué en pueblos y tribus para que se reconozcan los unos a los otros. El mejor de vosotros ante Dios es el de más piedad. Dios todo lo sabe y está bien informado de lo que hacen». También cabe mencionar que desde el principio de la comunidad islámica ha habido grandes figuras que no han sido árabes. Sin ir más lejos, entre los compañeros del profeta, que Dios tenga misericordia de ellos, había figuras como Bilal el africano o Salmán el persa, que tuvieron papeles fundamentales y súper importantes en la construcción de la comunidad islámica. También podemos recordar que ha habido numerosos sabios hasta el día de hoy, cuyo origen no es árabe y que han aportado muchísimo a la comunidad musulmana, a la comunidad islámica, así como gobernantes que no eran árabes, pero que incluso han llegado a dominar, o por así decirlo, a gobernar a la comunidad islámica. Sin ir más lejos, el Imperio Otomano. A pesar de todo lo que hemos dicho anteriormente, hay que reconocer que los árabes han tenido un papel súper importante en la construcción de la comunidad islámica, sobre todo al principio, ya que Dios lo utilizó como medio para que el Islam se expandiese a todas las partes del mundo. Y efectivamente, el Islam pudo expandirse a todos los rincones del planeta Tierra. Fue entonces cuando los árabes pasaron de ser la mayoría de los musulmanes a ser la minoría. De hecho, al día de hoy, los árabes, aunque le extrañe a mucha gente, son tan solo el 20% de los musulmanes en la Tierra. En el mundo actualmente hay 1.600 millones de musulmanes aproximadamente. Podríamos decir que es un cuarto de la población del planeta. Entre los países con más musulmanes se encuentran en primer lugar
Indonesia, con 230 millones de musulmanes aproximadamente. En segundo lugar se encuentra Pakistán, con 212 millones de musulmanes. En tercer lugar, la India, con 200 millones. En cuarto lugar, Bangladesh, con 150 millones de musulmanes aproximadamente. En quinto lugar, Nigeria, con 95. Y ya en el sexto lugar encontramos el primer país árabe, Egipto, con 88 millones de musulmanes aproximadamente. Es impresionante cómo tenemos que esperar hasta el sexto lugar para encontrar el primer país árabe. Esto nos hace ver que la gran mayoría de musulmanes que hay hoy en el planeta Tierra no son de origen árabe. Obviamente yo también soy un ejemplo de que el Islam es una religión que no distingue entre razas, ya que mi origen es español. Mi padre, mi abuelo, toda mi ascendencia son españoles. Y después de una investigación que tuve cuando tenía 18 años, me di cuenta de que el Islam era la verdad y abracé esta religión. Y por supuesto, el hecho de no ser árabe no supuso ningún problema, ya que el Islam tiene un carácter universal y es un mensaje para toda la humanidad, tal y como pensamos los musulmanes. Pues bien, yo ahora me encuentro, gracias a Dios, estudiando en la Universidad Islámica de Medina, de Arabia Saudí, y he podido ver con mis propios ojos en esta universidad de que la gran mayoría de musulmanes no son árabes. Y gracias a Dios pudimos ayer por la noche hablar con un hermano, con un estudiante de América Latina, así que vamos a ver qué es lo que pudimos hablar con él. Bienvenido, hermano. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué tal está, hermano? Bien, bien, gracias a Dios. Estoy muy bien. Muy feliz de estar con ustedes participando en esta transmisión. Me alegro muchísimo. Bueno, le estábamos comentando a los telespectadores que la gran mayoría de musulmanes, a pesar de lo que la gente piensa, no son árabes. Entonces queríamos ver con nuestros propios ojos, aparte de mí, otra persona que esté estudiando aquí en Medina, cuya procedencia no sea un país árabe. Entonces queríamos saber de qué país procede. De México. De México. ¿Qué ciudad, si se puede saber? Tecámac. De Tecámac, muy conocida, muy conocida. Muy buena comida tenéis ahí. Sí. Y bueno, quería saber cuántos años llevas siendo musulmán. Pues gracias a Dios, 12 años. 12 años, que se dice pronto. Sí. Inshallah. Volviendo al tema del que estamos hablando, queríamos saber, antes de ser musulmán, ¿qué perspectiva tenías tú del Islam? ¿Acaso pensabas que el Islam era la religión de los árabes? ¿O ya sabías de antemano que la religión del Islam era una religión universal? Pues sí, exactamente. Yo no tenía noción ni siquiera del significado de lo que es el Islam. No sabía ni qué era una religión, no sabía ni qué era el Islam. Hasta que vi alguna vez en las noticias de los musulmanes de la Meca que peregrinaban. Y yo pues cuando vi eso, pues dije, eso solamente para la gente de esos países, o sea, el Islam solo para los árabes. Sí, no pensé que fuese universal, un mensaje universal. Exactamente, o sea, como mucha gente equivocadamente pensabas que, digamos, el Islam era la religión de esos países que están en Oriente Medio y que no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con Latinoamérica o España, Europa. Muy bien, ¿y cuál fue el motivo que te hizo cambiar, por así decirlo, y darte cuenta de que el Islam no solamente era una religión universal, sino que era la religión verdadera? Ya cuando, pues gracias a Dios, yo recibí el mensaje del Islam, visité por primera vez el Centro Islámico en la Ciudad de México, y al entrar a ese lugar, a esa casa, comencé a ver musulmanes mexicanos, musulmanes de México y de otros lugares de Latinoamérica, de Venezuela. Entonces dije, pues no solo para los árabes, ¿no? O sea, casi que en el Centro Islámico la mayoría eran latinos, solamente estaba el imam que era de Marruecos. Entonces, pues ya desde ahí comencé a preguntar, oye, ¿ustedes pueden ser musulmanes también? Mexicanos, ¿no? Y ya desde ahí comencé pues es un mensaje universal. Exactamente. Porque a veces tienes que ver con tu propio ojo algo para que ese muro o esa mal concepción que tenías sobre algo se derriba. Por eso precisamente queríamos hablar con Khalid en persona y también hacer el vídeo yo, gente cuya procedencia no son países árabes, Europa, Latinoamérica, para aquellas personas que se piensan que el Islam está desconectado de, por así decirlo, el resto de personas que no sean árabes,
podéis ver con vuestros propios ojos de que eso está muy lejos de la realidad. Así que nada, Khalid, ha sido... Esto es lo que pudimos hablar con el hermano ayer por la noche. Espero que con todas estas pruebas que hemos aportado, después de haber hablado con el hermano Khalid de México, hayamos podido arrojar un poquito de luz a este tema y hayamos podido comprender que el Islam tiene un carácter universal y que es un mensaje, tal y como pensamos los musulmanes, para toda la humanidad y no solamente para los árabes. Salamu alaikum, la paz con vosotros. نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق